tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos sucede a todos. Y vamos a continuar con el tema de la apatía. Estuvimos hablando de la falta de motivación en el trabajo, cuáles eran algunas de sus explicaciones, ¿no? Nada más superficialmente, hasta cierto punto, ¿no? Y ahora vamos hablando un poquito sobre cuándo ya esto se vuelve una situación verdaderamente patológica, ¿no? Siempre tendríamos que intentar entender el contexto en el que estamos. Cuando estamos hablando de patología, tampoco tiene que ver con algo que surgió de repente. Por supuesto que lo que usted guste, ¿no? La enfermedad mental que usted quiera, tiene todo un camino detrás, tiene toda una historia detrás y circunstancias que la están agravando. Sin embargo, cuando estábamos hablando de la apatía, estamos hablando de una sensación natural que todos llegamos a tener si nuestras situaciones de la vida cotidiana son repetitivas, si no es algo que nos estimule mentalmente. Y que esto tiene que ver con cómo estamos nosotros más bien plantados en la meta que en el proceso, ¿no? Y cómo esto nos puede llegar a hacer sentir agobiados en ciertos momentos, pero no va mucho más allá de eso. ¿Cuándo ya es una situación patológica? ¿Cuándo esta situación de la apatía? Porque si se acuerda, le estaba mencionando que hay también trastornos disociativos en donde la apatía es más bien explicado como que no sentimos nada, como que no siento alegría y tampoco siento tristeza y no sé qué me está pasando, ¿no? Es como si estuviera viendo mi vida a través de un aparador, ¿no? No me siento nada, me siento como anestesiado. Eso ya tendría que ver con otro tipo de circunstancias. Sin embargo, como le digo, hay que entender el contexto. Muchas veces pudo haber sucedido una situación traumática, algo que nos puso en crisis, que va desencadenando este tipo de cosas. En otros momentos esa apatía más bien se va desarrollando alrededor de la adolescencia y de ahí nos damos cuenta de que nunca se nos quitó. Y que ahí es justamente de lo que le estaba hablando en el primer video, en donde teníamos esta idea de que ya así es mi vida, ¿no? De que esto es lo normal. Pero si se fija, empezamos a moldearnos alrededor de esto en manera de lo posible, ¿no? Porque imagínense nada más lo complicado que es establecer una relación, un vínculo afectivo, si no podemos sentir nada, si no sentimos ni tristeza, ni alegría, ni molestia, ¿no? Sino que es así como que somos una tabla, se vuelve imposible. Pero esto no tendría que ver con esa apatía y con esa falta de motivación, como le decía, sino como más bien con una incapacidad de poder nombrar los sentimientos o como se va reportando tal cual, de no sentirlos, que quedan disociados. Eso es justamente a lo que se refiere el término. Es como si estuvieran fragmentados alrededor de nosotros, que no se puede unir una representación con lo que está sucediendo. Estas son cuestiones mucho más profundas, mucho más graves, pero ahí es en donde podríamos ir entendiendo cuál es la diferencia. Como le digo, podríamos hablar de que es algo que nos ha acompañado desde nuestra adolescencia o desde nuestra niñez, que yo no puedo ponerle nombre a mis emociones, no porque no me dejen hablar de mis emociones. Fíjese, esto es algo en lo que de repente vamos viendo nosotros el mundo como siempre desde nuestra perspectiva y pensamos que lo que estamos sintiendo es la cosa más terrible, es la enfermedad más grave del mundo, ¿no? Y si no, cualquier persona que haya buscado dolor de cabeza en Google para ver cuáles eran sus causas, seguramente me va entendiendo por qué. Porque ya pensamos que tenemos un cáncer, que seguramente tenemos un tumor del tamaño de una mandarina en nuestro cerebro y muchas veces es tensión. Y es lo mismo que va sucediendo alrededor de la enfermedad mental. Vamos teniendo esta expectativa, más bien, o esa visión de que si algo de esto tengo yo, si me siento algo deprimido, seguramente es una cosa terrible, ¿no? Entonces mejor ya ni lo digo porque no vaya a ser que sea más grande o me van a ver los demás como si fuera un enfermo, como si fuera una debilidad. Y se va desestimando mucho de muchas situaciones que realmente podríamos llegar a abordar y que todos nos enfermamos de esto, ¿no? Cuando ya estamos hablando de trastornos disociativos, tiene que ver ahora sí con un aspecto mucho más grave de este tipo de manifestaciones, pero también es mucho más raro, mucho más raro, ¿no? No es algo como que de repente me dio, ¿no? Como que, bueno, es que todo estaba tan bien y de repente tuve esta baja en el trabajo y ahora ya no tengo emociones, ¿no? No sucede de esa manera. Son muchas más cosas las que van unidas. Y en donde podríamos entender la diferencia es en cómo ha sido nuestra vida antes de eso, ¿no? Porque ahí vamos a tener como esa pista, ¿no? Si realmente es algo que me ha acompañado durante toda mi vida, nos vamos a dar cuenta de que
esa falta de emociones, esa falta de motivación como tal, nos ha llevado a no estudiar, nos ha llevado a no trabajar, nos ha llevado a no salir a la calle para nada, a tener una relación sumamente pegada con nuestros padres, y entonces ahí ya tendríamos que empezarnos a cuestionar más bien esto, ¿no? Porque, como le digo, todos nosotros vamos normalizando estas situaciones, nos vamos explicando, bueno, yo es que así soy, ¿no? Y esto en la situación de los sentimientos, pero fíjese cómo también esa apatía, que se puede traducir en otro tipo de ansiedad, también tiene que ver con evitar cualquier tipo de interacción social, ¿no? Y al mismo tiempo estar haciendo lo más que se pueda para compensar. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Hay muchas personas que pueden estar yendo a su trabajo todos los días, que pueden estar yendo a la escuela todos los días, que pueden tener interacciones con personas todos los días, y esto hace pasar como que está muy normal, muy saludable lo que está sucediendo, porque hay un trabajo, porque hay ciertas cosas, pero todo lo social se evita. Todo lo social, ¿no? Y no social de tener una conversación ligera en el pasillo, ¿no? Con nuestros compañeros. Eso ya es, otra vez, estamos en una situación mucho más atrás, ¿no? Mucho más compleja, si ya no podemos hablar con nadie, ¿no? Si de repente estamos viendo a las personas hablar y nosotros no sabemos qué decir, ¿no? Y ya en lo que estamos pensando ya se nos fueron todos y nos quedamos nada más viéndolos así como un títere, ¿no? Y no sabíamos ni qué expresar. Eso ya es muy diferente a esto otro que le estoy hablando, en donde es más bien como tener estas relaciones superficiales solamente y evitar realmente compenetrarnos con alguien. Ahí, esto es otro tipo de situación, ¿no? Es otro tipo de fobia social que podríamos llegar a entender y que se puede llegar a normalizar, pero que también está provocando un sufrimiento, porque todos nosotros vamos a tener una profunda resistencia a poder entender que hay algo en nosotros que puede estar enfermo. Esto es algo muy normal. Es una cosa que hasta, bueno, técnicamente se tiene que lidiar con eso en el consultorio. Hay una resistencia alrededor de poder entender que hay partes de nosotros que seguramente están enfermas. Y la manera en la que nosotros le vamos dando una maroma a esto es con frases como, yo así he sido toda la vida, no me genera tanto sufrimiento como yo veo que a otras personas les está pasando. O sea, nos estamos comparando, ¿no? Bueno, es que sí, yo pues igual y puedo llevar soltero 60 años, pero bueno, hay personas que llevan 80, ¿no? Y fíjese ahí ya cómo estamos haciendo ese tipo de situaciones, ¿no? O bueno, sí, tengo muy poquitos amigos, pero hay personas que no tienen amigos. Por ejemplo, ese señor que está ahí sentado en la calle, míralo comiendo la basura, pues seguramente él tiene menos amigos. Vamos haciendo esas comparaciones, pero si se fijan nos estamos defendiendo de no me muevas porque ahí hay algo que me duele. Y eso es lo enfermo. Esa es justamente la situación que estamos queriendo evitar. Y ahí es en donde, ahora sí, ese tipo de cosas muchas veces van ligadas también a un cuadro de depresión, ¿no? En donde vamos a poder ver que las personas van como en piloto automático en su vida, que si se fija es un contraste profundo con lo que estábamos hablando antes, de que de repente me da flojerita levantarme al trabajo, o que me pregunto qué haría de mi vida, o que ya estoy aburrido de lo que estoy haciendo y estoy viendo a ver si me cambio de trabajo. Es muy distinto ya levantarse como un automatón y no preguntarse de esto. En sí, por lo general son otras personas las que nos llegan a proporcionar ayuda cuando estamos en esta situación. No es algo que nosotros sea tan fácil que nos demos cuenta, porque ya es así. Ya estamos tan metidos en esto que simplemente vamos derechito, ¿no? A lo que se nos haga, a lo que suceda. Pero estamos viviendo en una profunda depresión. Y otra vez, yo creo que en algún momento tendríamos que hablar un poco más a fondo sobre la depresión, porque también la depresión no es estar triste. Todos estamos tristes durante distintos momentos de nuestra vida. Esto ya tiene que ver con algo que nos avasalla, con algo que no nos permite levantarnos, no nada más con que nos sintamos mal. Ahí es en donde está toda esa diferencia. Y aún así, no hay que desestimar esos momentos en los que tenemos esos flashazos de tal vez algo no está tan bien en mí. Ahí es en donde podríamos ver más o menos cómo nos podríamos ir nosotros autoevaluando. No para hacer, digamos, toda la marometa como para que no se me note, ¿no? Porque luego es otra cosa. Sino para ver hasta dónde realmente necesito buscar ayuda, porque es algo que me sobrepasa. Esa es la diferencia. Cuando estamos hablando de esa apatía de todos los días, tal vez de ir al mismo trabajo, de estar cuidando a los niños, de estar haciendo lo mismo, de estarlos llevando a las actividades, eso, si se fija, estamos hablando de que tiene que ver con cómo vamos acomodando muchas veces nuestro tiempo y con la expectativa que tenemos de nosotros mismos y la negligencia que estamos teniendo con nuestras propias necesidades. Cuando ya es una situación más profunda,
aunque hagamos esos cambios, nos vamos a seguir sintiendo mal. O simplemente esos cambios se van a hacer imposibles de realizar. No hay forma de que nosotros lo hagamos. Y es bastante triste porque de repente vemos personas, ¿no?, que tal vez se dan cuenta de esto y le quieren echar muchas ganas, pero no, como que no encuentran los medios o no se animan a acercarse a algún tipo de profesional para esto. Y ¿qué es lo que tenemos muy a la mano, ¿no? Personas que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Es que tú deberías de tener confianza, porque tú eres valiosísimo, y ese tipo de cosas no nos ayudan en lo absoluto, ¿no? Ya lo he hablado durante mucho tiempo porque no es ese el problema. No es esa falta de apapachos lo que nos hizo falta, sino que es algo que nos desconectó con el mundo y con nuestras emociones. Fíjese, regresando un poquito a esta idea de esas personas que pueden llegar a no sentir nada, ¿no? Esto es algo que puede llegar a experimentar mucha gente cuando está en una situación de crisis. Por ejemplo, cuando alguien muy cercano muere, muchas personas llegan a experimentar eso brevemente, porque todos, por el desarrollo que fuimos viviendo, hay cosas en las cuales nos podemos como regresar, ¿no? Esto es un poquito más complicado, ¿no? Pero todos, digamos que tendríamos esas como destellitos de repente de situaciones disociativas o más bien como núcleos psicóticos es la palabra, ¿no? Pero fíjese cómo cuando sucede una de esas cosas hay muchas personas que dicen, es que no puedo llorar y estoy sintiéndome súper mal, pero no puedo llorar, ¿qué está pasando? ¿No? O no sé qué es lo que me está pasando, ¿no? Estoy viendo ahí a mi familiar tendido y no puedo llorar, no me ha salido una sola lágrima. Eso, imagíneselo diario. Esa es la situación. De repente nos vamos a dar cuenta de que cuando es una situación de duelo, estamos tan sobrepasados por la situación, que es como, ¿cómo le puedo explicar? Como cuando nos empalagamos de algo, como cuando tomamos demasiado dulce o demasiada sal o demasiado limón, que nos quedamos con la lengua escaldada y ya no nos sabe nada. Eso es lo mismo que pasa con nuestras emociones y con nuestra cabeza. Es como estamos sobrepasados en nuestras capacidades de procesar lo que está sucediendo y simplemente nos tapamos, ¿no? O sea, es algo que nos bloquea. Por eso hay momentos en los que se dice que eso es un bloqueo emocional. Pero después de un rato se pasa, y después de un rato otra vez empezamos a llorar y empezamos a pensar en las cosas que sucedieron y se acabó. La diferencia con esto es que, como le digo, eso es diario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo ahí? ¿Qué es lo que causó ese tipo de situaciones? Y pueden ser un montón de cosas, ¿no? Porque es un poquito difícil hablar de estos temas porque no estamos hablando de un caso en específico. Estamos intentando abarcar un tema en general. Y cada persona lo va experimentando de una manera diferente y va teniendo una psicodinámica distinta a lo que está sucediendo. Pero vamos a intentar hacer un breve resumen de por qué puede llegar a suceder eso. ¿Por qué podemos llevar una depresión desde nuestra adolescencia, por ejemplo, ¿no? Pero primero vamos pensando en ese aspecto disociativo. Ahí lo que estamos viendo es que las emociones no tienen nombre, que no quedaron conectadas como tal. Podemos estar viendo que hubo una falta de integración en el desarrollo de esa persona. Y que no quiere decir que hayamos vivido en una caja, ¿no? Pero a veces la comunicación que vamos teniendo con nuestros padres es realmente tan deficiente, ¿no? No porque no nos quieran comunicar o no porque no nos quieran apapachar, sino por lo que está sucediendo en su vida y por la situación en general, que eso va quedando desconectado. Y de todas maneras, pues seguimos creciendo. Si se fija, van habiendo otras cosas que sí van madurando, pero eso queda bastante crudo todavía. Entonces, vamos a ir cargando ese tipo de cosas. Y ya que llegamos a la adolescencia, que por ahí es como un tema que ya han pedido algunas veces, pero no tiene tanto foro. Seguramente en algún momento voy a poder hablar de eso, porque en la adolescencia es justamente cuando empezamos a ver eclosionar la mayoría de estos problemas. Pero eso es lo que va sucediendo. Vamos madurando, algunas cosas quedaron ahí medio crudas, medio mal cocidas, mal cocinadas en nuestro desarrollo, y cuando llegamos a la adolescencia y ya se espera que nos empezamos a comportar como adultos, pues no podemos, ¿no? Simplemente no se puede. Y esto lo vamos viendo y lo vamos queriendo explicar en que, bueno, es que son los adolescentes, es que es un flojo, mira, todo el día está dormido, no quiere despertarse, no quiere salir, no quiere ver a sus amigos, es que pues es un muchacho muy flojo. No es un muchacho muy flojo, señor, señora. Es una persona que seguramente está cargando con una depresión o con una situación, como le digo, más bien disociativa, ¿no? Y tendríamos que ver, otra vez, como le digo, cuál es la diferencia. Ahí lo podríamos plantear bastante claro, como le estaba hablando. Si es por una situación traumática, si es por algo que nos sobrepasó en su momento, lo más seguro es que nos vaya a durar poco. Es posible que vayamos a necesitar algún tipo de atención, pero si ya hemos cargado con eso toda nuestra vida,
o mucha parte de nuestra vida, porque no quiere decir que, bueno, pues es que a mí me empezó a dar a los 25, ya no era adolescente, entonces ya no es problema. No, se puede prolongar eso. En la adolescencia usualmente es cuando esto empieza a aflorar, pero puede llegar a suceder a los 25, a los 30 años, por las circunstancias que estamos viviendo, por este tipo, digamos, como de entorno que iba permitiendo que eso pasara por muy normal de repente hasta que ya no lo fue. O hasta que nos sobrepasó el dolor, porque ya llevábamos mucho tiempo viviéndolo así. Entonces, ahí es en donde tendríamos esa primera pista y las cosas en las cuales nos tendríamos que enfocar para alcanzar a distinguir si es una cuestión de depresión. Y esto, como le digo, a manera de autodiagnóstico, ¿no? Lo mejor es que si de entrada no nos sentimos bien, vayamos a buscar a algún profesional, ¿no? Si sentimos que esto ya nos está sobrepasando. Pero ahí son algunas de las cosas que podríamos llegar a ver. ¿Cuál es el tiempo que nos va pasando? ¿Desde cuándo nos pasó? ¿Cuál fue el momento, el primer momento en el que recordamos que sucedieron estas cosas? Porque si no, si se fija, intento hacer estos momentos de reflexión más que nada como para intentar explicar la complejidad de todas estas situaciones que nos pasan. Porque de repente podemos buscar, bueno, pues, ¿qué es la apatía, no? Y nos vamos a encontrar con una persona que nos dice, es que le hacen falta sonrisas a tu vida. Y uno diría, Dios del verbo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de consejo es eso? Son un montón de factores y digo, cada quien va explicando algunas cosas de una manera diferente, ¿no? Hay cosas que otras personas pueden compartir, pero hay que entender cómo no podemos como minimizar una situación en el decir, es que yo tengo apatía en mi trabajo y entonces lo que debería de hacer es llenarme de sonrisas, ¿no? No. Hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que hacer un análisis de las cosas que nos están rodeando, hasta dónde estoy sintiéndome satisfecho con mi vida, porque esa es otra cosa que nos vamos a encontrar en estas situaciones en donde ya más bien es una situación más bien patológica, como le digo. Lo otro también lo podríamos mencionar patológico. Nada más estoy haciendo ese contraste porque esto sí requiere de una atención profesional como, ahora sí, forzosa. Y lo otro es más bien algo que igual y tiene que ver con esas subidas y bajadas en nuestra vida. Cuando este tipo de circunstancias, por ejemplo, esa apatía, nos ha dejado sin satisfacciones durante un tiempo prolongado, eso es otro de estos focos rojos muy importantes para poder entender que lo que nos está sucediendo no es saludable, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, pues es que yo, pues la verdad es que no me gusta tanto mi trabajo, pues es que la verdad es que no disfruto tanto estar con mis niños, ya después de un rato ya me tiran harto, ya quiero que se vayan a la escuela, ¿no? Pero vamos a encontrar momentos de satisfacción, de repente. Se van a la escuela, regresan y nos da mucho gusto, ¿no? Un rato. Y otra vez nos empiezan a agobiar y ya esperamos al día siguiente que esto suceda. Si se fija, es una cosa cíclica, no podemos mantenernos como en una línea así plana, ¿no? Todo el tiempo contentos o todo el tiempo tristes. Siempre va a ser ese ir y venir. Pero cuando empezamos a darnos cuenta de que esto no tiene una gratificación, hay algo ya está mal de lo que nosotros estamos entendiendo en lo profundo. Porque todo se vuelve una insatisfacción, porque todo se vuelve frustrante, porque todo se vuelve agobiante. Y tenemos un límite, todos para eso. Hay muchas personas que les puede durar años el aguante, pero tarde o temprano se va a quebrar, ¿no? ¿Y para qué esperarlo? Realmente, como para qué esperar eso, porque estamos intentando alargarlo más, ¿no? Bueno, es que si yo sigo viviendo así, ya mero me muero. Casi son el tipo de cosas que se escuchan, ¿no? Bueno, pues es que ya ahorita para qué me preocupo por eso, ¿no? Como las personas ya mayores, ¿no? Bueno, ya que me estoy preocupando de eso, si seguramente mañana me muero, pues es lo que vayamos a vivir, hay que intentar vivirlo bien, ¿no? Pero bueno, esto para hacer una pequeña reflexión sobre esto de la apatía y a veces lo complejo que se vuelve, que no nada más es una falta de motivación, si se fija, hay un montón de cosas que están de fondo y hay que intentar analizarnos a nosotros mismos, entender más bien y ver el contexto que nos ha llevado a esto, desde cuánto tiempo lleva esto y qué es lo que yo voy a poder hacer y si está en mis manos, empezar a modificar esas situaciones en mi vida. Pero bueno, pues por el día de hoy yo me voy a despedir. Déjenos un like si le gustó el video, por favor suscríbase si aún no lo ha hecho y no deje de estar al pendiente de las encuestas semanales. Estamos publicándolas más o menos a la mitad de la semana, como el miércoles, y ahí usted puede decidir qué temas vamos a abordar. Acuérdese también en los comentarios, puede dejar preguntas porque por ahí vamos a intentar meter algunas respuestas o tomar algunas preguntas, aunque no sea todo el episodio, pero si hay alguna pregunta que tenga que ver con los temas que estamos proponiendo, si usted lo pone ahí en las encuestas, imagínese que ahora era la apatía y usted nos pone, a mí me pasa esto y esto y esto y esto, me gustaría saber un poquito más de esto, vamos a poder intentar hacer aquí un trabajo de reflexión con lo que usted nos dé en los temas siguientes. Así que no deje de participar en esas encuestas, porque como le digo, a veces no me doy el tiempo y no me puedo dar el tiempo de contestarle todo
por el texto de los comentarios y no es igual. Como que a final de cuentas no queda de la misma manera y así lo podemos compartir con más gente. Muy bien, yo me despido nuevamente, soy José Luis Amarripa, hasta pronto.